Hace una semana se empezó a ver el tema de, bueno, retomando prácticamente lo de los talentos. ¿Oye bien así? Gracias. Y se platicaba sobre la historia de dos personajes. Hay muchos personajes en la Biblia que nos dejan ver sobre el buen uso y el mal uso de los talentos, ¿no? Creo que en la historia de Saúl, algo muy lamentable es que Dios escogió un personaje que tenía todas las cualidades, ¿no? O sea, aparentemente todas las cualidades que se necesitaban, pero él no quiso entregarse, ¿no? O sea, como tal a Dios, y vamos a tratar de entender qué es entregarse a Dios, porque hace muchos años a mí me tocó tener una experiencia muy particular. Yo quisiera que entendiéramos que cuando Dios nos llama de una forma personal. O sea, Dios nos dice, Él nos conoce, Él sí sabe cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, nuestras limitaciones, y Él sabe para qué somos realmente útiles, ¿no? O sea, él sabe cuál es el propósito real de nuestra vida. A veces nosotros somos los que o lo evadimos o simplemente lo ignoramos, ¿no? Entonces yo recuerdo que en mi experiencia personal, cuando yo conozco a Dios, a mí me encantaba servir. O sea, yo algo que creo que Dios me ha dado es un don de servicio. Entonces me gustaba servir, me gustaba apoyar y estar pues prácticamente toda la semana en lo que era la congregación, ir y ver en qué podía ayudar. Esa era mi parte, ¿no? Pero yo no era consciente de que eso también estaba afectando de alguna manera a otros, y a veces no de una forma buena, podríamos llamar. Porque cuando empecé a platicar con un joven, tendría él como unos 12 años, me dijo una vez, ven a visitar a mi casa. Me acuerdo que yo me metí por donde él vivía, yo no sé exactamente dónde vivía, y me lo topé en la calle y me decía, vamos a mi casa, vamos a platicar. Y empezamos a platicar y él me decía que él a veces sentía muchas ganas de entregarse a Dios y de hacer las cosas para Dios. Dice, me gusta, me llama la atención. Dice, pero hay veces que me desanimo y ya no quiero. Pero se entiende, o sea, era un joven y sus papás no estaban caminando con Dios, no estaban buscando realmente a Dios. Entonces obviamente la vida de sus padres era opuesta a la situación de un apoyo de alguna manera, ¿no? Era gente que tenía dinero, entonces se la pasaban viajando y el niño solo. Entonces me decía, hay momentos que siento mucha necesidad y me quiero acercar a Dios, y de repente me hace un comentario que me dejó a mí callado de momento, porque me decía, pero yo no quiero ser como tú. Y yo, que pues qué he hecho, ¿no? O sea, qué mal testimonio te he dado, o qué he hecho como para que pues sea algo tan radical. Y me decía, es que yo no quiero pasarme todos los días en la congregación. Entonces le decía, no, le digo, espérame. Le digo, no, o sea, el cristianismo no se trata de vivir en una congregación. Le digo, ese es mi caso en particular, porque yo antes me la pasaba en todos lados menos haciendo algo bueno. O sea, realmente mi vida no tenía mucho provecho, si podemos verlo así, ¿no? Entonces decía, pues ahora mi mentalidad cambió y ahora quiero ayudar, quiero ver cómo soy útil, ¿no? Yo tenía 21 años para eso, yo tenía como 12 años. Entonces él me decía, es que pues para ti es bien fácil porque tú has vivido toda tu vida, has sido cristiano, casi me decía. Le digo, no, le digo, prácticamente yo tenía 3 años de estar caminando con Dios. Le decía, antes de eso yo estaba en un grupo de rock, y me decía, no te creo. Y le empecé a platicar y dio la casualidad de que él conocía a mi hermano que tocaba en ese grupo. Entonces me decía, no, yo nunca te he visto. Le digo, no, porque antes de que tú empezaras a escuchar eso yo ya me había salido. Entonces, a veces la gente cree que alguien que está caminando con Dios lleva toda su vida y siempre ha sido una persona buena, o ha tenido esa inquietud desde toda la vida, y no es cierto, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, Saúl fue escogido ya grande, pero la diferencia con David es que David era
muy joven, pero David cuando es escogido, muy joven, él ya tenía en su corazón el servir a Dios en lo que hiciera. Entonces, si leemos en la escritura, la vida de David, él desde que iba a cuidar los rebaños de su padre, él era un muchacho de 14, 15 años, quién sabe cuánto tiempo más lo hacía, y en ese tiempo él ya tenía cantos para Dios, él ya había hecho salmos para Dios, ¿no? Desde, estamos hablando posiblemente de los 12, 11 años, él ya amaba a su Dios, y le creía a Dios, y tanto es así que cuando llega con Goliat, mientras que Saúl temblaba, no más grandote, ¿verdad? El más pequeño, el jovencito, decía, Dios me lo ha entregado en mis manos. O sea, él tenía confianza, y hemos dicho que la fe es parte de un regalo que no se puede a veces entender por completo. O sea, la fe es un regalo de verdad muy especial que Dios nos da. Pero tenemos que entender qué representa ese regalo, ¿no? Sansón se volvió el hombre más fuerte de su tiempo, ¿no? Dice que despedazó un león como si nada, porque el Espíritu de Dios venía a él, ¿no? O sea, Dios, él prometió estar con él mientras él cumpliera lo que él había pedido, ¿no? No te cortes el cabello. Y vemos cómo se fueron dando ciertas situaciones. Hay una parte inclusive cuando él busca a Dalila, ¿no? A la mujer que lo traiciona al final, que dice la misma escritura que Dios había preparado que todo eso fuera así para que él se acercara a los filisteos. O sea, Dios a veces tiene planes que nosotros no alcanzamos a entender, pero él empieza a jugar con todo eso, ¿no? Y vemos que aunque sí, al final termina pues matando a muchos filisteos, pudo haber sido de otra forma, ¿no? Entonces, muchas veces no alcanzamos a entender realmente el don que tenemos de parte de Dios, y es donde podemos cometer muchos errores y hacer las cosas que perjudiquen de una forma incorrecta a la gente que amamos, ¿no? O sea, aunque se cumpla el propósito, Dios va a buscar que se cumpla el propósito, ¿no? Con o sin nosotros, pero se supone que por eso nos da esos talentos, ¿no? Ahora, un talento a veces nosotros ya lo entendemos como talento es una cualidad, un aspecto que tienes en tu vida, pero en el aspecto de la parábola que vamos a leer ahorita, la parábola de los talentos, tiene un significado que los hebreos, los judíos entendían mejor, porque para ellos un talento era un peso en moneda, era un peso en oro, ¿sí? Que tratando de analizar lo que representa en nuestros días, según así haciendo los cambios, los cálculos a nuestro tiempo, se menciona que son aproximadamente un talento, son 18 años de salario, considerando tal vez un salario mínimo. O sea, si considero un salario mínimo ahorita que está en más de 100 pesos, creo por ahí, estamos hablando de cerca de 700,000 pesos. Eso equivalía aproximadamente un talento, ¿sí? Entonces, eso transformándolo, pero para los hebreos en ese tiempo era posiblemente una cantidad mayor, porque era todo más económico, porque era por medio del trueque. Entonces, aún así es muchísimo, ¿no? O sea, era demasiado. Entonces, vamos a leer ahorita la parábola de los talentos para entender por qué era algo muy importante para Dios el transmitirlo, y por qué de alguna manera para lo que representaba para Saúl, para Sansón, para David y para todos los personajes de la Biblia, las habilidades que Dios les daba eran también muy importantes. Vamos a leer en Mateo 25. Mateo 25, vamos a leer varios versículos, prácticamente hasta el versículo 46, para tratar de entender el contexto que da el Señor Jesús a esta enseñanza. Dice en el versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1,
a cada uno conforme a su capacidad. Esta parte es importante, dice, a cada uno no le dio más de lo que podía, sino conforme a su capacidad. Y es algo que nos repite la Biblia en todas las partes, ¿no? Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con él. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será lloro y crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán esos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es una historia que regularmente podríamos considerar de cierto temor. Pero yo quisiera que pudiéramos entender lo contrario, la parte real de la bendición. Casi siempre se nos enfatiza la parte del castigo eterno, el fuego y la separación, y se acabó para todos nosotros. Entonces vivimos con un temor de fallar, y fallar y no hacerlo, ¿no? Yo creo que por eso el Señor Jesús enfatiza en que inclusive a dos que les da muchos talentos, 5, y les da al otro 2, ¿verdad? Les dio conforme a su capacidad, así como también Él no fue injusto, al que podía con uno le dio solo uno, ¿no? Considerando que ya los conocía y que de alguna manera podían ellos trabajar con ese talento. No era para enterrarlo, ¿sí?, sino era para que pudieran hacer algo. Digo, ¿quién le da a alguien 2,5 millones de pesos, ¿no?, para que le diga: ten, ahí guárdamelo, ¿no?, y al rato regreso? ¿No? O sea, es 2 millones, ¿no? Sacando un promedio. Entonces este hombre lo que hizo fue empezar a negociar y decía: pues vamos a trabajar ese dinero, vamos a hacer algo, ¿no? O sea, tampoco lo puedo tener aquí guardado. Pues lo puedes invertir en una casa, compras una casa, luego la vendes, no sé, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, es mucho dinero. Abres un negocio, no lo sé. Al que le dio 2, pues estamos hablando de 1 millón. Es un montón también de dinero, ¿no? O sea, haces muchas cosas. Y podrías decir: pues el otro era 1, pero ¿quién te da 500,000 pesos en la mano así, de la nada, ¿no? O sea, que te digan, que confíen en ti. Porque eso es lo que estamos hablando. Están hablando de confianza. El Señor confiaba en ellos. ¿Cómo? En esos días el Señor, para que nosotros confiemos en Él, Él confía en nosotros primero. Por eso nos otorga también dones. Nos da habilidades, ¿sí? De hecho, en esta pandemia se ha visto que hay gente y jóvenes que han podido ser de mucha utilidad en lo que a veces personas ya adultas, aún con experiencia, no pueden hacer. ¿Por qué? Porque están en riesgo. Su salud, o sea, muchos dejaron de trabajar. ¿Y quiénes tuvieron que entrar al apoyo? Los más jóvenes, los que tenían aparentemente menor riesgo, ¿no? Entonces, descubrieron que tenían muchas capacidades. Lo que aparentemente no podían hacer ahorita lo han hecho. Se han esforzado, ¿no? Han dejado a veces de existir algunos de sus familiares por la enfermedad o por alguna otra situación, y ellos han tenido que salir adelante. O sea, estamos viendo que no es una cuestión solo de que sepas mucho, sino de que Dios ya te ha dado capacidades y habilidades, dones y talentos, y lo importante aquí es poderlos aplicar, ¿sí? Algo muy hermoso de esta enseñanza, creo que es esa parte donde dice: a cada uno le dio conforme a su capacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no le ha dado a otros las mismas capacidades que representan también responsabilidades, ¿sí? O sea, no me va a demandar lo mismo Dios a mí que a los demás. Si a mí me ha dado más talentos, me va a demandar más. Si a otro le ha dado menos talentos, le va a demandar posiblemente menos. Pero cada uno conforme a lo que Él sabe que podemos aportar, y que lo que nos ha dado tiene que ser también regresado, ¿sí? Por eso la Biblia también nos enseña que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. O sea, todas las bendiciones que Dios nos ha dado son para que nosotros también las podamos llevar a otros, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros en algún momento, por una enseñanza, un canto o algo que Dios nos ha dado, hemos recibido consuelo y nos hemos sentido bien, ¿no? O sea, que dices: híjole, sí es cierto, tienes razón, no había entendido esto, y Dios manda: oye, sí, tienes razón, yo estaba mal o algo estaba haciendo mal, y cambias y dices: oye, es para mí, y te sientes bien, ¿no? Tú mismo te sientes bien. Entonces, la idea es entender que eso que Dios me ha dado y me ha bendecido, pues también hay alguien más allá afuera que necesita recibirlo. Necesita recibir consuelo, apoyo, ¿no?
sea, crecemos en una sociedad donde los más inteligentes y fuertes nos dicen que somos torpes e inútiles, ¿no? Regularmente sí o no. Y nos dicen que no tenemos habilidades ni capacidades. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo? Sin conocer nada de Dios, enterrando los dones y talentos, ¿no? O sea, los enterramos aún antes de que sepamos inclusive de que los tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros nos creemos todo ese tipo de ideas, ¿no? Mucha gente, muchos psicólogos, muchos pedagogos y personas que trabajan con niños te dicen, nunca le digas a un niño que es torpe, que es un tonto, que es incapaz. ¿Por qué? Porque como está absorbiendo todo lo que le dices, pues se lo cree. En cambio, si le dices que es una persona inteligente, que es una persona que puede, que es una persona que sabe, se va a sentir motivado, pero obviamente está en crecimiento. ¿Quién tiene que enseñarle? ¿Quién tiene que prepararlo? ¿Quién tiene que ayudarle? Pues nosotros, ¿no? Los que ya hemos pasado por esa etapa, ¿sí? Y en algunas ocasiones se nos ha dado pues, ciertas enseñanzas donde nos dicen, por ejemplo, en una carpintería. En una carpintería, si tú agarras a un niño de 12, 13 años, puede cortar un tablón con el serrucho. Tiene la fuerza, pero no tiene la habilidad, que es diferente. Tiene que aprender ciertas cosas, sobre qué línea se corta, ¿no? Porque también, si tú cortas, y esto creo que no es algo extraño, las mujeres que cocinan, muchas de ellas saben que si tú cortas mal una cebolla, le quitas el filo al cuchillo, ¿sí? Si vas en contra de ciertas líneas, y eso es algo que yo aprendí de mi madre, ¿sí? Y que nunca había puesto en práctica, porque de repente dices, ay, no es cierto, ¿verdad? Le creemos un montón a nuestros papás, y de repente no hacemos las cosas, ¿no? Y te das cuenta de que sí, se le quita el filo. Entonces, si tú le das un serrucho a un joven de 12 o 13 años, que ya está en cierta formación y a veces son más fuertes o más grandes que tú, puede ser que tenga la fortaleza para cortar un tablón, pero no sabe cómo hacerlo. Y puede cortarse, pero los dedos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que aprender? Tiene que desarrollar esa habilidad. Hay cosas que tiene que aprender e ir refinando, como todos nosotros nos ha tocado aprender, ¿sí? A veces con golpes, a veces de una forma muy dura, ¿sí? A veces a la mala, a veces por necesidad, pero tienes que aprender. ¿Qué mejor sería que nosotros estuviéramos conscientes de que nuestras generaciones más pequeñas tienen que aprender de nosotros y entonces tener que ser también buenos ejemplos, ¿no? Para que ellos también crezcan viendo, ¿sí? Muchas veces lo triste en nuestros días es que los jóvenes dicen, no, yo no quiero ser como él, ¿no? O sea, chiquitos dicen, yo quiero ser como mi papá, pero llegan a los 12, 13 años y dicen, yo no quiero ser como mi papá, ¿no? O sea, llega a veces una desilusión. ¿Por qué? Porque también como padres hemos sido muy torpes. No hemos sabido ser aquellos personajes de influencia. No hemos sido el superhéroe de toda la vida, sino que cuando se acaba la ilusión del niño y se convierte en adolescente y cambia, dice, no es lo que yo esperaba. Entonces, tristemente a veces sucede. Entonces, aquí es donde tenemos que entender de que no somos superpoderosos, de que tenemos limitaciones y que tenemos que conocer también esas limitaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor el de un talento, cuando vio que el otro recibió 5 y luego el otro recibió 2, habrá dicho, 1 a mí, se pasa, ¿no? Con 5, si hubiera dado 5, si hubiera hecho un montón de cosas, pero con 1, ¿qué hago? Me lo van a robar. O sea, estoy tratando de meterme en la mentalidad de ese hombre, no lo dice la Biblia, ¿no? Pero, o sea, podemos pensar muchas cosas y decir, a lo mejor ese hombre se menospreció a sí mismo con un talento. Y dijo, no voy a poder hacer absolutamente nada. No soy como el de 5, no soy como el de 2. Y no supo qué hacer nada con uno. Entonces, a veces nosotros hacemos eso con los demás. Les decimos, no puedes, no eres como yo. Esa frase de, cuando yo tenía tu edad, ¿lo han escuchado? Es que yo cuando tenía tu edad, barría, trapeaba, planchaba, le daba la vuelta a la casa y tú no sabes ni hacerte unos huevos revueltos, ¿no? O sea, porque nos estamos comparando
y no sabemos si tienen las mismas capacidades o las mismas limitaciones. Y a veces nos sorprenden, tienen más capacidades que nosotros y terminan avergonzándonos. Pero porque lo que estamos haciendo es una competencia de talentos y de dones, en vez de estarnos ayudando y complementando en lo que tiene cada uno. Entonces, en vez de ayudarnos y apoyarnos y salir adelante todos, tus deficiencias a lo mejor son mis fortalezas, ¿verdad? Y en lo que yo tengo una deficiencia, a lo mejor tú eres capaz de hacer esas cosas. Entonces nos apoyamos y hacemos un buen equipo, pero en vez de hacer eso, ¿qué hacemos? Empezamos la competencia y siempre terminamos lastimándonos. Entonces, la situación es entender que si nosotros no ponemos a trabajar esos dones y talentos, Dios no los va a dar. Eso es una realidad. ¿Sí? O sea, decía, aunque sea el banco, se le hubiera dado, te da el 1% anual, que es casi nada, pero es más de lo que ya tenías. O sea, a lo mejor es muy poquito lo que puedes dar, pero ese poquito es mucho. Es más, estás multiplicando más de lo que ya tienes. Entonces, aquí tiene que ver algo mucho con evitar el menospreciarnos a nosotros mismos. Y le decía, no solamente ver la situación del castigo, porque eso es lo que se enfatiza regularmente y se esfuerza a decir, ya ves, si no te esfuerzas, te vas a ir al infierno. Y no está tratando sobre ese punto en particular, ¿sí? O sea, aquí está hablando de entender que Dios nos ha confiado un don. Se lo confió a Saúl, y Saúl, ¿qué hizo con él? Se la pasó persiguiendo a David. Y cuando vinieron los filisteos, los verdaderos enemigos, les tuvo miedo. Sí. Es como aquí con la policía, ¿no? Que agarran a una viejita porque está vendiendo dulces en la calle y tiran los dulces y le dicen, señora, ¿cómo se atreve? Pero cuando están los balazos y eso, no aparecen hasta después de que ya hay muerte, ¿no? Y nos quejamos porque decimos, ¿qué pasó? Bueno, es que a veces pasa lo mismo con nosotros. Cuando tenemos que enfrentar las cosas, nos escondemos. Y cuando es señalar a otros, ahí sí salimos a poner el dedo en la llaga. Entonces, a veces actuamos al revés de lo que debería de ser. No, o sea, tenemos que apoyarnos. Tenemos que entender de que ahora al acercarnos a Dios somos un cuerpo. Y obviamente, sin este dedo, mi mano se limita. Y si me faltan 3 dedos, con 2, si estás acostumbrado a usar todos, con 2 no haces nada, ¿no? O sea, realmente, una pierna que te falte, un brazo, ¿sí? O sea, hay gente que ha crecido toda la vida así. ¿Y qué ha hecho? Sin 2 manos, o sin un pie, o sin nada, han sabido multiplicar lo poco que tienen, ¿no? ¿Y cuántos videos de esos inspiradores hay en internet, ¿no? Que dicen, mira ese hombre sin piernas ni manos, cómo ha salido adelante, y tú con tus 2 brazos y piernas, ¿qué es lo que hacen con esos videos? En vez de inspirarte, te apachurran manos que te dicen, imagínate, no, ese cuate sí puede, yo ni con mis 2 manos y piernas puedo hacer algo. Entonces, en vez de inspirar, a veces lo que hacemos es apachurrarnos más. Ellos, por necesidad, han tenido que multiplicar esos dones. Lo poco que ellos tenían lo hicieron mucho. Pero si ya tengo yo capacidades, imaginemos lo que podemos hacer para bendición. Porque aquí no está hablando de que le llevemos un montón de trofeos en sí a Dios o cosas especiales. Y cuando continúa hablando el Señor Jesús, habla de lo que representa realmente usar los dones. Y es cuando empieza a decir, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Tuve frío, me cubriste. Estaba en la cárcel, me visitaste. Estaba enfermo y estaba sano. ¿Qué tan difícil es hacer eso? O sea, ¿qué tanto talento necesitas? Necesitamos corazón, ¿no? O sea, necesitamos entender que a lo mejor no tengo el don de sanidad, pero si voy con un enfermo
y lo hago sentir mejor, lo hago reír, consuelo, amistad, ¿verdad? Cercanía, su dolor va a disminuir, porque el dolor más fuerte es el emocional cuando los abandonamos. ¿Sí? El dolor físico a veces se puede tolerar, pero cuando nosotros nos volvemos indiferentes a las necesidades de otros, eso es lo que más duele. O sea, muchas veces como hijos de Dios, mucha gente cree que lo más importante es llenar un local y hacer que mucha gente vaya al local. Pero va al local y a veces, mientras más grande sea el local, no sé si les ha pasado a ustedes, pero vas a un local muy grande con gente que no conoces, ¿cómo te sientes? Solo, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? La enseñanza, esto, los cantitos, pero yo aquí no encajo, no conozco a lo mejor a nadie. Y si nadie se te acerca y te saluda y te dice, hola, no te había visto, qué bueno que vienes, lo que sea. O sea, si alguien se te acerca y te dice eso, ya te hizo el día, porque dices, bueno, por lo menos alguien se fijó en mí. Pero si no pasa algo así, te sientes solo. O sea, entonces la solución al final de cuentas no es que estés en un grupo, sino que alguien se fije en ti. Que alguien te mire, que alguien pueda estar pendiente de tu alma. Esa es la parte importante. Que nosotros veamos que no es un ministro el que hace la labor, somos todos. El ministro va a dar un mensaje, pero los demás hacemos un equipo, un cuerpo. Porque lo que yo no puedo hacer, sí lo puede hacer alguien de abajo. O sea, lo que ya no está en mis manos lo puede hacer alguien que está en la puerta, o sentado, o al lado de esa persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad para hacerlo. Ver a un enfermo. Regularmente nos acostumbramos a que para ver a un enfermo lo tiene que ver un hermano espiritual que puede orar por él y a lo mejor sane la persona. Pero le decía, a lo mejor uno que se vea muy espiritual no tiene don de sanidad, y por más que ore a lo mejor no va a pasar algo más que lo que podrías hacer tú, y que con la fe que Dios te pueda dar, y ese don que Dios nos ha dado, tu oración, muy sencilla, pero muy honesta y llena de fe, puede hacer que esa persona sane. Y si no sana físicamente, el alma. Y le puedas mostrar que hay un Dios que también está pendiente de su alma. Hasta en la cárcel. ¿Cuánta gente hay en la cárcel que ha caído ahí injustamente? Y que ahí se vuelven verdaderos delincuentes. ¿Por qué? Por necesidad. Porque nadie le ayuda, ¿no? Y les meten unas golpizas, pero no hay nadie que les lleve a veces una sonrisa, ¿cómo estás? ¿No? O sea, entrar a la cárcel es todo un reto, ¿eh? O sea, ir a la cárcel la verdad es que no es algo muy agradable, ¿sí? No sé quién haya entrado a la cárcel, ¿no? Pero a mí me ha tocado visitar gente y la verdad es que el ambiente es pesado. Y si se te acerca alguien por ahí de repente de, oiga patrón, ¿quiere que le ayude? Y allá estás así, ¿no? O sea, porque no sabes ni qué puede pasar. O sea, el ambiente es pesado. Mucha gente está sufriendo en ese lugar. Y mucha gente va a predicar para ser adeptos, para decir, hermano, ya tengo 5 convertidos en la cárcel, pero no sabes si realmente han conocido a Dios. Van contigo, te escuchan, le caes bien, es un momento de desahogo, escuchar la palabra y estar en un ambiente de no violencia, de que no te estén diciendo cosas feas, de que te estén insultando. La verdad es que es un momento muy especial, pero realmente conoce a Dios, realmente estamos preocupados por esas almas. No sé si me explico. O sea, la labor es inmensa, y no estoy diciendo con esto que ahorita salgamos y vámonos a la cárcel, y vámonos a los hospitales, y vamos a ver qué hago. No se trata de eso, se trata de primero entender qué es lo que pide Dios de mí. Porque puedo ir a la cárcel, pero no es lo que Dios me está pidiendo, entonces no voy a conseguir nada. Puedo ir al hospital, pero si realmente no sé ni qué estoy haciendo en el hospital, nada más voy porque pues, el hermano dijo y pues me siento culpable. Ahora, no se trata de generar culpabilidad, se trata de generar responsabilidad y entender qué es lo que Dios me ha dado, qué es lo que puedo entregar. Porque no todos tenemos la misma capacidad. Hay una hermana que ahorita no puede estar con nosotros, la hermana, ella estuvo yendo años al hospital. Una mujer anciana que ya casi no puede ver, pero esa mujer cargaba enfermos, lavaba enfermos, ¿sí? O sea, y los bañaba porque había enfermeras que no querían hacerlo. Enfermeras que tienen la preparación, ¿verdad? La fuerza
porque las han enseñado para que carguen y no se lastimen. Y la hermana le decía, pues si no quieres yo lo hago. ¿Sí? Pero ella tenía un don de parte de Dios. ¿Sí? O sea, sabía llegar al corazón de estas personas, le predicó un montón de estas gentes, a gentes que ya no escuchaban, a gentes que no hablaban, y que me decía a veces, hermano, yo les hablaba para que conocieran a Jesús y pudieran ver su maldad y se arrepintieran y pudieran conocerlo a Él antes de que se fuera. Dice, a veces no te decía nada más que una lágrima. Entonces, ¿qué quería decir? Están escuchando. Y era una persona grande, ¿no? O sea, muchos podemos decir que yo estoy más fuerte y puedo cargar más enfermos, pero de repente te acercas y dices, ve sangre, ¿qué le pasa a muchos, no? O sea, se les revuelve el estómago, empiezan a marearse, y estarán bien fuertes, pero no es su don, no es su capacidad. Eso es todo lo contrario, es una de sus limitaciones. ¿Sí? Entonces, por eso el énfasis de entender que sí tenemos que comprender qué dones nos ha dado Dios. O sea, cuáles son las capacidades que yo tengo para poder hacer feliz a alguien, para poderle cambiar el rostro a alguien, para poder bendecir a alguien. O sea, hasta dónde yo puedo ser capaz de bendecir a otro. Esa es la esencia. Porque lo curioso de esta enseñanza es que cuando el maestro empieza a hablar, dice, y los justos dirán, ¿cuándo te vi? ¿Cuándo te vi yo enfermo y no te visité? ¿O cuándo te vi sediento y te di agua? O sea, ¿cuándo te vi? Yo nunca te vi. Porque su preocupación no era estar, ay, ¿qué hago para Dios? ¿Qué hago para Dios? O sea, no, o sea, ellos simplemente amaban. Con lo que tenían y con lo que podían, ellos amaban. Esa es la esencia. Entendían cuál era su labor y lo hacían. Y cuando llegaban allá les decían, a mi derecha, benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor. Y decían, pues, ¿qué hice? O sea, ni siquiera decían, he hecho algo muy grande. Ellos decían, Señor, yo solo siervo y lo que soy, he hecho lo que tenía que hacer. Entonces no es algo de espectáculo, no es algo de show, es lo más sencillo que podamos imaginarnos. Pero para poderlo hacer, tengo que estar consciente de que puedo hacer. Y cuando ya no debo entrar. ¿Por qué? Porque nuestras limitaciones nos ponen en riesgo. ¿Sí? O sea, no es lo mismo que se esté quemando este edificio, venga un bombero que sabe qué hacer y se meta a rescatar a una persona, a que llegue un vecino y diga, ay, bueno, porque yo vi que el bombero se mete y también se avienta, ¿no? Se puede ver muy heroico, pero ¿qué está haciendo ante todo? Imprudente. No va a quedar un muerto, van a quedar dos. Porque a veces la solución no es hacerte el héroe, sino hacer lo que es correcto. Si me pongo en riesgo, si yo me pongo en riesgo, debo estar consciente que estoy poniendo en riesgo también posiblemente a alguien más. Entonces, ese es el gran conflicto. ¿Sí? Si yo no entiendo cuál es mi llamado, y no estamos hablando de llamado de profetas, ni de pastores, ni de... No, o sea, mire, eso se da solito. Porque si eres fiel en lo poco, en lo mucho te con ellos. O sea, si aprendes a ver por tus hermanos, tarde que temprano Dios te va a dar una responsabilidad más grande. ¿Por qué? Porque nos tiene confianza. Porque Él te va a dar la confianza. Ya te dio el don, te está dando confianza, te va a dar la responsabilidad. Que no es un peso nada más, es un gran privilegio poder bendecir a otros. Y por eso nos tenemos que estar preparando. Ahora, dice el libro de Santiago, Santiago 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo es pecado. ¿Sí? Al que sabe hacer lo bueno. O sea, cuando sabemos realmente que tengo la capacidad de hacerlo, pero yo me escondo, estaría actuando igual que Saúl. ¿Sí? O sea, cuando yo sé que puedo ayudar y le doy la vuelta,
O sea, no tengo que esperar a que la Biblia me lo diga, mi conciencia me lo va a estar diciendo. Tenías que haberlo hecho, tenías que haberlo hecho, tenías que haberlo hecho. Y a veces eso es lo que más nos atormenta, ¿no? Porque dices, híjole, si hubiera ido, si lo hubiera hecho, si lo hubiera llamado, si lo hubiera... Pero no lo hizo. Y el hubiera no soluciona los problemas. O sea, tenemos que actuar. ¿Sí? Estamos tristemente en una sociedad que dice, no te metas. No te metas. No te incumbe, no te metas. Pero es todo lo contrario de lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice, trata a otros como quieras que te traten a ti. Entonces, si yo sé que al meterme puedo ayudarle a alguien, pues es que a mí me gustaría que si yo estuviera en problemas, alguien se metiera, alguien me ayudara. Pero por eso regularmente vemos situaciones donde la gente grita auxilio y ¿quién ayuda? Nadie. Y el que logra hacerlo, ¿cómo se ve? Superman, ¿no? Es un superhéroe, es un valiente ese hombre, cuando debería de ser la responsabilidad cívica de todo ser humano ayudarle al prójimo. Pero ahora son héroes los que hacen esa labor. Y es algo a lo que nos ha enseñado Dios. Ahora, la palabra bueno es una palabra griega que, fíjense lo que significa, dice, su sinónimo es hermoso, excelente, eminente, precioso, útil, adecuado, encomiable, admirable. O sea, no es hacer cualquier cosa, es hacer algo que vale la pena. ¿Sí? O sea, el significado de la palabra tiene que ver con hacer algo realmente bueno. O sea, y me voy a un ejemplo bien básico. Si yo veo la casa sucia, mucho polvo, y veo la escoba, y tengo tiempo, es algo bien simple, ¿no? Y tú sabes que al hacer eso, y lo digo ahorita a los varones, a las mujeres de la casa, ¿qué les va a propiciar? Descanso y felicidad, ¿no? Decir, ahora, un héroe, ¿no? Super escoba, porque esto no lo hace cualquiera. O sea, a veces hacer pequeños detalles también hacen una labor encomiable, admirable, ¿sí? En una escuela donde yo di clases, me acuerdo que había un sistema que se llamaba méritos. Era un poco extraño en el momento porque eran unas hojitas que se le daban a los niños cada que hacían algo especial. Si le ayudaban a un compañero, si hacían alguna labor particular o si de su tarea hacían un extra, se les daba ese mérito. Y al juntar esos méritos se les daba un reconocimiento, ¿sí? Que era una hojita de papel, pero para muchos niños representaba algo admirable. Porque decían, estoy haciendo más de lo que me están pidiendo y me lo están reconociendo. Por eso a veces cuando nosotros no reconocemos lo que hacen nuestros hijos o la gente a nuestro alrededor, llegan a defraudarse, a sentirse frustrados, decir, nadie se fija en lo que hago, nadie ve lo que hago. Aunque la Biblia aquí no nos dice que tengan que fijarse en lo que haces, dice, haz todo por amor. Pero cuando tú te fijas en lo que hacen otros y se los agradeces, te aseguro algo, lo van a volver a hacer. Porque también dicen, órale, sí se fijó, vale la pena. O sea, vale la pena esforzarnos, vale la pena hacer las cosas. ¿Por qué? Porque pues no hubo una medalla, pero ese abrazo, ese gracias, ese qué padre que lo hiciste, vale la pena. ¿Sí? Entonces, sí es importante también que nosotros veamos el valor que tiene lo que hacen los demás. No estarnos aplastando, sino estarnos ayudando, estarnos complementando, ¿sí? Le decía, si queremos llegar al cielo, es que no es de decir, el otro va más avanzado, no voy a hacer que tropiece para que yo lo alcance, sino decir, qué bueno que llegue, y así yo sé que alguien que está atrás de mí me va a ayudar también a llegar, y nos vamos a ayudar. Por eso en la Biblia hay una parte muy particular que dice la Escritura, que si alguno hubiere pecado, dice,
Confiésense, hablen, ¿sí? O sea, ve con la persona que heriste y dile, ¿sabes qué? Perdóname. Porque dice que si nosotros realmente confesamos y hablamos y sacamos lo que hay, y la persona nos perdona, si una persona nos perdona, ¿no nos perdonará Dios? El detalle es que a veces creemos solo en la culpa, en el Dios airado, que nos va a aplastar, cuando no entendemos que es Dios el más interesado en que nadie se pierda. Y obviamente si tú entiendes que estás haciendo algo mal y que eso te puede apartar de Dios, si realmente lo entiendes, vas a dejar de hacerlo, ¿no? O sea, si tú entiendes que eso no solo te daña a ti, sino que está dañando a tu prójimo, está dañando a tu familia, está dañando a los demás. O sea, si estás consciente realmente y quieres aportar y ayudar, ¿qué vas a hacer? Tomar decisiones. ¿Sí? O sea, empiezas a tomar decisiones. No son cambios, o sea, yo quisiera que entendiéramos algo. El conocer a Dios no es que haya un cambio progresivo donde, ¿cómo explicarlo? Donde vas a ir dejando un montón de tus maldades. No, o sea, tú cuando entiendes que estás mal, tú te esfuerzas por dejar eso. El arrepentimiento es una decisión. O sea, el arrepentimiento es una decisión que tomas en la cual tú dices, ya no quiero. Va a haber momentos a lo mejor de prueba y momentos en los que vengan tentaciones porque nos acostumbramos a hacer maldad, sí. Pero cuando estás consciente y dices, ya no quiero dañar a mis padres, ya no quiero dañar a mis hermanos, ya no quiero dañar a mi esposo, a mi esposa, ya no quiero dañar a mis hijos, ya no quiero dañar a la gente con la que trabajo. O sea, ya fue mucho de estar haciendo maldad. Ahora lo que quiero hacer es aportar, ayudarle, que esa persona también cambie, que esa persona también entienda que puede ser diferente, que Dios puede ayudarle a que su vida tenga un propósito, ¿sí? A que entienda que hay un fin, un por qué estemos aquí, ¿sí? O sea, cuando yo ya entiendo el plan de Dios para mi vida, mi mentalidad cambia. Y es cuando dice la Escritura que todo viene a ser nuevo. Las cosas viejas se quedan. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida por mí, para que mi vida sea diferente. Él pagó en la cruz por mí, para que mi vida sea diferente. Y Él me está haciendo entender, o sea, no es un cambio nada más de decir, a ver, ¿quién quiere cambiar? Vamos a bautizarnos la semana que entra para que después de que salgas del agua, seas una nueva persona. No, ahí te remojas y sales mismo. Pero es un simbolismo de alguien que se sumerge como si muriera, muere al viejo yo y sale una persona diferente. ¿Por qué? Porque tú lo has decidido. Porque has decidido creer en Dios. ¿Sí? Y eso tan solo es el inicio de lo que Dios puede hacer. ¿Sí? ¿Alguien sabe los dones que tenía David en una cuestión, podríamos llamarle ministerial? Aparte de ser músico, era cantor, ministraba a Dios, era sacerdote por linaje. Su padre era de sacerdocio. Aparte era profeta. ¿Sí? O sea, él tenía un montón de dones. Aparte era guerrero, era estratega, era fuerte, tenía facilidad con la onda, ¿no? Era un arma que fue mortal para Goliat. O sea, si lo vemos aparte, dice que era de hermoso parecer también, ¿verdad? Güerito, bonito. O sea, y él desarrolló un montón de habilidades. Y en algún momento lo menospreció una de sus esposas, ¿no? Porque él se despojó de sus vestimentas reales cuando llegó el arca a Jerusalén otra vez. Y su mujer se avergonzó de él. O sea, no todo le iba bien.
No todo lo ve. Pero él trató de utilizar sus dones para bendecir. ¿Cuándo falló? Cuando utilizó su don para él. ¿Sí? O sea, cuando él ya su posición de autoridad la usó para beneficiarse, él. Sí, termina arrepintiéndose, Dios lo perdona, pero en vez de arrepentirse al principio, ¿qué es lo que empezó a hacer? ¿Se acuerdan de la historia de él? Empieza a tratar de parchar el error que cometió. Y lo único que hace es que su pecado se haga más grande, termina matando a alguien. Por no decir, ¿sabes qué? La regué, estoy muy mal. Por tratar de cubrir una situación, a veces terminamos haciendo algo más grave. Yo le decía, no se trata de eso. No se trata de decir, yo tengo un montón de dones y soy infalible. No es cierto. Nadie es infalible. Nadie es infalible. El problema es no reconocer cuando las cosas no están marchando bien. O sea, mejor es poder entender cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis dones y poder hacer las cosas que Dios me manda a hacer. Y si algo no está bien, pues tengo que hacer un alto y tengo que ver qué está pasando. ¿Para qué? Para arreglar mi vida y poder entonces sí ser de bendición a los demás. ¿Sí? Pues vamos a dejarla hasta aquí, ¿sale? Para no alargar mucho. La siguiente semana terminamos con este tema, ¿sale? Punto 1, o sea, que me gustaría que pudiéramos entender. La situación de este tipo de enseñanzas no es solo condenativa, no es solo para condenar, que sí lo menciona aquí en el aspecto de decir que si nos volvemos inútiles, no le servimos a Dios. Y lo dice el Señor en otra forma, dice, cuando la sal deja de salar, ¿para qué sirve? Dice, para ser echada, ¿no? O sea, ya no tiene sustancia. Entonces, si nosotros no entendemos que si nos volvemos inútiles, y eso es una decisión nuestra, o sea, el no aplicar los talentos que tenemos, y seamos lo poco que teníamos, nos va a hacer quitar. ¿Sí? Pero servir y usar nuestros dones no es algo complicado, decía, no es estar buscando los dones así de profecía y de hablar en lenguas y de esas cosas, no, o sea, es entender nuestra capacidad real para servirle a nuestro prójimo. ¿Sí? Y entender que hacer lo bueno, o sea, no es hacer algo y decir, ¿verdad? A veces, ya lavé los trastes, ya yo hice un montón. Entonces, a ti te toca trapear, barrer, recoger, lavar, ¿verdad? O sea, no se trata de hacer una labor y sentirnos superhéroes. O sea, al final de cuentas, no se trata de eso. Se trata de hacer lo que esté en mi capacidad y hacerlo de forma admirable. Hacerlo bien. Y en la medida que nos podamos ayudar unos a otros, vamos a salir adelante. ¿Sí? O sea, hacer las cosas para Dios. ¿Sí? Terminamos con una oración. Señor, gracias por la vida de cada uno, Dios. Yo te pido por los que aún no han podido venir, Señor, que tú también guardes a ellos en casa y que nos ayudes a entender nuestra verdadera capacidad para bendecir, Señor. Que nos dejes conocernos a nosotros mismos, que nos ayudes a conocernos a nosotros mismos, hasta dónde podemos dar, Señor, hasta dónde es nuestra capacidad, hasta dónde ya no podemos hacer las cosas, Señor, para poder ser realmente útiles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Nada más rápido. El 100% para alguien posiblemente sea el 30% para otro. Un ejemplo sencillo. Hay niños y hay jóvenes que son muy buenos para ciertas materias. Hay niños que en matemáticas son genios, ¿no? 9, 10, 9, 10. Y hay niños que sacan 7, 8, así que, ¿verdad? Pero ese 8 le costó sudor. Ese 8 son 10. Sí. Como padres a veces les exigimos a nuestros hijos. Yo recuerdo que cuando a mis hijos les exigía, porque a mí así me exigían, hasta que entendía algo. Había una materia que sacaba mucho, pero me decía él, ya no puedo más. Entonces me acuerdo que una vez platicando le decía, bueno, no bajes el 8, porque sé que ese 8 es tu 10. Si bajas ese 8, ya no se baja. Porque sé que estás esforzándote, no te voy a pedir más de lo que puedas. Porque las demás se esforzaban mucho. Pero uno tiene que entender cuál es también su tope. ¿Sí? Porque cuando no lo entendemos, nos frustramos. ¿Sí? A veces uno puede estar sacando 10, porque sabe que atrás está el cinturón, ¿verdad? Y si no sacas el 10, ahí está. Entonces te esfuerzas más, pero llega un momento que cuando ya no está el cinturón, ¿qué haces? 6, ya no quiero sacar 10. Ya me harto. ¿Por qué? Porque estaba sobre una presión que no era justa. Entonces también por eso le decía, si yo logro entender esto, voy a entender hasta dónde puedo exigir también. No solo a mí, sino a los que están cerca de mí. Hasta dónde su 6, su 7 es un 10. Y está dando todo. O sea, ahí entender que cuando limpia, ¿verdad?, una mesa, le haces así y dices, ¿no has limpiado? De veras que sí. Es que hasta 3 veces le pasé el trapo, no entiendo. Y de veras hizo su máximo esfuerzo, pero pues no sabe limpiar como usted. ¿Qué tengo que hacer? Enseñarle, ayudarle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se va a frustrar y al rato ni eso va a querer hacer. Esa es la realidad. Porque estamos siendo injustos. Y toda injusticia, dice la Biblia, que es pecado. Entonces tenemos que conocer también nosotros las limitaciones y las capacidades que tienen los que están a nuestro alrededor, para no ser tampoco injustos. ¿Sale? Pues me da mucho gusto verles otra vez. Primero Dios, si permite, nos vemos en 8 días. Dios les bendiga.